darle las gracias a Dios por darnos la oportunidad hoy nuevamente de estar aquí. Buenos días para todos los colegas. Que Dios derrame bendiciones y que abra la ventana en los cielos con bendiciones para todas las familias de los diputados y para todos los que nos están escuchando, para los funcionarios de la gobernación, para el gobernador que le dé entendimiento y sabiduría. Secretario, llama lista y verifique el quórum, por favor. Señor presidente, muy buenos días para todos. Se cita a los honorables diputados electos para el periodo 2020-2023, perteneciente a la Comisión Primera de Hacienda, Presupuesto, Cuentas y Crédito Público de la Honorable Asamblea Departamental de Bolívar, para que asistan a la 11ª sesión el día de hoy, 30 de junio de 2020, siendo las 10:11 de la mañana. Por el Partido Cambio Radical, Víctor Hugo Mendoza Saleme. Presente. Hernando José Padaví Álvarez. Presente. Partido Liberal, Elkin Antonio Benavide Aguas. Presente. Partido Conservador, Juan Mejía López. Presente. Partido de la U, Juan Miguel Puente Tous. Presente. Partido Alianza Social Independiente, Sofía Andrea Ricardo Villadiego. Presente. Partido Centro Democrático y Partido Mira, Mario Augusto del Castillo Montalvo. Presente. Si hay quórum, señor presidente. Verificado el quórum, sírvase leer el orden del día, por favor, secretario. Sí, señor presidente. Correspondiente a la 11ª sesión de la Comisión Primera de Hacienda, Presupuesto, Cuentas y Crédito Público de la Honorable Asamblea Departamental de Bolívar en el día de hoy, martes 30 de junio. Orden del día. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, lectura y aprobación del acta 010 del 25 de junio de 2020. Tercero, comunicaciones. Cuarto, estudio y aprobación del proyecto de informe para primer debate del proyecto de ordenanza por medio de la cual se efectúan unas incorporaciones de recursos en el presupuesto de ingresos y apropiaciones para gastos de la vigencia fiscal 2020 y se dictan otras disposiciones. Quinto, proposiciones y varios. Leído el orden del día, señor presidente. Gracias, señor secretario. Leído el orden del día, se pone a consideración de la Comisión Primera para su aprobación. Se avisa que está abierta la discusión. Se avisa que se va a cerrar. Queda cerrada. Aprueba la Comisión Primera el orden del día leído. Víctor Hugo Mendoza Saleme. Apruebo. Hernando José Padaví Álvarez. Apruebo. Elkin Antonio Benavide Aguas. Apruebo. Juan Mejía López. Aprobado. Juan Miguel Puente Tous. Aprobado. Sofía Andrea Ricardo Villadiego. Aprobado. Mario Augusto del Castillo Montalvo. Aprobado. Lo aprueban, señor presidente. Continúe con el orden del día, señor secretario. Gracias. Segundo, lectura y aprobación del acta 010 del 25 de junio de 2020. Señor presidente, el acta en mención fue enviada a los correos electrónicos de los honorables diputados pertenecientes a la Comisión Primera de Hacienda. Debido a que el acta se encuentra en los correos de los diputados, se pone a consideración para su aprobación. Se avisa que está abierta la discusión. Se avisa que se va a cerrar. Queda cerrada. Aprueba la Comisión Primera el acta enviada a sus correos. Víctor Hugo Mendoza Saleme. Apruebo. Hernando José Padaví Álvarez. Apruebo. Elkin Antonio Benavide Aguas. Apruebo. Juan Mejía López. Aprobado. Juan Miguel Puente Tous. Aprobado. Sofía Andrea Ricardo Villadiego. Aprobado. Mario Augusto del Castillo Montalvo. Aprobado, señor secretario. Lo aprueban, señor presidente. Gracias, señor secretario. Continúe con el orden del día. Señor presidente, tercero, comunicaciones. ¿Hay comunicación en la secretaría? No, señor presidente, no hay comunicaciones en secretaría. Continúe con el orden del día, por favor. Señor presidente. Cuarto, estudio y aprobación del proyecto de informe para primer debate del proyecto de ordenanza por medio de la cual se efectúan unas incorporaciones de recursos en el presupuesto de ingresos y apropiaciones para gastos de la vigencia fiscal 2020 y se dictan otras disposiciones. Señor secretario, por tratarse del primer debate,
Sírvase leer la exposición de motivo. Sí, señor presidente. Referencia a proyecto de ordenanza por medio del cual se efectúan unas incorporaciones de recursos en el presupuesto de ingresos y apropiaciones para gastos de la vigencia fiscal 2020 y se dictan otras disposiciones. Cordial saludo, respetuosamente me permito poner a consideración de la Honorable Asamblea Departamental de Bolívar el proyecto de ordenanza referenciado en el asunto que tiene por objeto la incorporación en el presupuesto de rentas e ingresos y apropiaciones de gastos del Departamento de Bolívar, sector salud, de la vigencia fiscal 2020 por la suma de 4.344.377 pesos. Exposición de motivos. Primero, disposiciones constitucionales y legales aplicables. La Constitución Política establece en el numeral quinto del artículo 300 la competencia de las asambleas departamentales para, a través de ordenanza, expidan las normas orgánicas del presupuesto departamental y el presupuesto anual de rentas y gastos, función que debe ser ejercida dentro de los límites establecidos por la Constitución y la ley. El capítulo tercero de la Carta Política contempla los lineamientos constitucionales que se deben aplicar en materia presupuestal en lo que sea pertinente a las entidades territoriales y señala en su artículo 352 que además de lo señalado en esta Constitución, la Ley Orgánica del Presupuesto regulará lo correspondiente a la programación, aprobación, modificación, ejecución del presupuesto de la Nación, de las entidades territoriales y de los entes descentralizados de cualquier nivel administrativo y su coordinación con el Plan Nacional de Desarrollo. Adicionalmente, el artículo 345 de la Constitución Política establece el principio de legalidad del gasto, en virtud del cual, abren comillas, en tiempos de paz no se podrá recibir contribución o impuesto que no figure en el presupuesto de renta, ni hacer erogaciones con cargo al tesoro que no se haya incluida en el de gasto. Tampoco podrá hacerse ningún gasto público que no haya sido decretado por el Congreso, por las asambleas departamentales o por los consejos distritales o municipales, ni transferir crédito alguno a objeto no previsto en el respectivo presupuesto. Cierran comillas. Conforme a este principio, los componentes del ciclo presupuestal en sus diferentes etapas no solo deben estar necesariamente reguladas por una norma de superior jerarquía como la Constitución o la Ley Orgánica. Además, este proceso no puede ser decidido y realizado solamente por el Poder Ejecutivo con exclusión de la representación popular. También debe contar en algunos momentos con el concurso de las corporaciones de elección popular, las asambleas departamentales o de los consejos municipales, según el caso, al menos en las fases de discusión y aprobación de los presupuestos. En este orden de ideas, las apropiaciones efectuadas por el órgano de elección popular son autorizaciones limitativas de la posibilidad de gasto, de suerte que los ejecutores del mismo solo pueden hacer erogaciones con cargo a los rubros presupuestales existentes hasta la cuantía prevista en la ordenanza respectiva, teniendo la posibilidad de efectuar algunas modificaciones. El alcance de las modificaciones ha sido definido por la Corte Constitucional en la sentencia C-685 de 1996 en los siguientes términos. Abren comillas. Si debido a naturales cambios económicos o prioridades, el gobierno necesita modificar la destinación de determinadas apropiaciones fiscales, crear nuevas o aumentar el monto de las existentes, debe recurrir a los llamados créditos adicionales y traslados presupuestales. En virtud de los primeros, se busca aumentar la cuantía de una determinada apropiación o crear una partida de gasto que no estaba prevista en el proyecto original. En virtud de los traslados, se disminuye el monto ante una apropiación con el fin de aumentar la cantidad de otra partida, por lo cual esta corporación ya había indicado que en estas operaciones simplemente se varía la destinación del gasto entre diferentes secciones o entre numerales de una misma sección, lo cual se consigue con la apertura de créditos mediante una operación de contracréditos en la ley de operaciones. Cuando se incrementan los montos máximos de apropiaciones, bien sean mediante adiciones o traslados, se pueden abrir créditos adicionales por parte del Consejo Municipal o la Asamblea Departamental cuando la ejecución del presupuesto hace dispensable aumentar el monto de las apropiaciones para complementar las insuficientes, con el caso de la prioridad de cubrir el déficit, ampliar los servicios existentes o establecer nuevos servicios autorizados por la ley.
El Consejo Municipal o la Asamblea Departamental solo podrá abrir créditos adicionales al presupuesto a solicitud del gobierno municipal o departamental, cierran comillas. De conformidad con las anteriores disposiciones legales, la facultad para realizar las adiciones presupuestales está en cabeza de la Honorable Asamblea Departamental. En esta medida, al provenir los recursos objeto de adición de transferencia de la Nación realizadas por el Ministerio de Salud y Protección Social, de la obtención de mayores recaudos de renta y superávit generado al cierre de la vigencia 2019 en recursos de balance del sector salud, sin que se hubiesen incorporado en el presupuesto de ingresos y apropiaciones para gastos de la Gobernación de Bolívar de la vigencia 2020, se hace necesario su adición e incorporación a través del trámite respectivo ante ese órgano colegiado. Segundo, origen y destinación de los recursos a incorporar. Primero, recursos corrientes recaudados durante la vigencia 2020. A. La suma de 18.320.810.952 pesos, correspondiente a recursos transferidos el día 14 de mayo de 2020 a la cuenta de otros gastos de inversión en la salud de la Secretaría de Salud Departamental Gobernación de Bolívar, en virtud de la resolución 4572 del 5 de diciembre de 2019, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público que determinó los resultados de la compensación que trata el parágrafo del artículo 4 de la Ley 1393 de 2010, compensación por la disminución en el recaudo de las rentas de la explotación del juego, apuestas permanentes o chance. Los anteriores recursos son de destinación específica para el sector salud, tal y como lo dispone la Ley 643 de 2001 y la Ley 1393 de 2010, concordante con lo establecido en el artículo 60 de la Ley 715 de 2011 y el Decreto 2265 de 2017, artículo 2.6, punto 4, punto 2, punto 2, punto 1, punto 11. Por lo anterior, estos recursos se distribuirán en el gasto de la sección salud. Encontramos un cuadro con 3 columnas. La primera hace alusión al componente, la segunda porcentaje de distribución y la tercera valor. En la primera fila encontramos régimen subsidiado correspondiente a un 75% distribuido por valor de 13.740.608.219 pesos. La siguiente fila, gastos de funcionamiento, porcentaje de distribución 25%, valor 3.380.202.740 pesos. Y la siguiente, otros gastos de inversión en salud por valor de 1.200 millones, para total recursos 18.320.810.959 pesos. B. La suma de 508.770.950 pesos, correspondiente al recaudo por conceptos de derechos de explotación de la introducción de licores de producción nacional con destinación salud. Tenemos un cuadro con 2 columnas, la primera componente y la segunda hace alusión al valor. En la primera encontramos subcuenta salud pública por valor de 372.378.952 pesos. Y la siguiente, otros gastos de inversión por valor de 135.795.998 pesos, para un total de 508.170.950 pesos. C. La suma de 3.785.037 pesos, correspondiente a un mayor valor de recaudo por concepto de IVA, licores, vinos, aperitivos y similares, guión salud, ley 1393 de 2010, destinados al componente otros gastos de inversión en salud. D. La suma de 127.559.846 pesos, que resulta de la diferencia causada entre la asignación de 1.427.536.137 pesos y los 1.292.776.291 ya presupuestados por la Gobernación de Bolívar y Secretaría de Salud Departamental, correspondiente a la distribución y transferencia del 5% correspondiente al IVA cedido sobre licores, vinos, aperitivos y similares, efectuados al departamento mediante resolución
505 del 25 de marzo de 2020 por el Ministerio de Salud y la Protección Social en cumplimiento del parágrafo del artículo 30 de la Ley 1816 de 2016. El valor ajustado ya mencionado de 127.759.846 pesos se distribuye de la siguiente forma. Dos puntos. Encontramos un cuadro con 3 columnas. El primero hace alusión al componente, el segundo porcentaje de destinación y el tercero al valor. En la primera fila encontramos régimen subsidiado, porcentaje de destinación 75%, valor 95.819.885 pesos. La siguiente fila, gastos de funcionamiento por valor de porcentaje de destinación, un 25%, valor 31.939.960 pesos, para un total de 127.759.845 pesos. Conforme a lo anterior, a continuación se presenta en detalle la forma como se realiza la distribución en cada uno de los rubros del gasto. Encontramos un cuadro el cual tiene 4 columnas. La primera hace alusión al código, la siguiente nombre del rubro y la tercera columna hace alusión a nombre de la fuente y la cuarta al valor. En la primera, nombre del rubro, régimen subsidiado por valor de 13.836.428.104 pesos. La siguiente hace alusión a transferencia de régimen subsidiado, nombre de la fuente, IVA, tarifa del 5% para licores, vinos, aperitivos y similares con destino al aseguramiento en salud, por valor de 95.819.885 pesos. La siguiente fila hace alusión a nombre del rubro, transferencia de régimen subsidiado, nombre de la fuente, ingresos por compensación, menor recaudo de derechos de explotación de apuestas permanentes, por valor de 13.740.608.219 pesos. La siguiente, nombre del rubro, subcuenta salud pública, por valor de 372.378.952 pesos. La siguiente, gestión en salud pública, por valor de 156.939.383 pesos. El siguiente fila, gestión del Sistema Integral de Información en Salud e Investigación, nombre de la fuente, ingresos, derechos de explotación de la introducción de las licores de producción nacional salud, por valor de 215.439.569. La siguiente fila hace alusión a gastos de funcionamiento, subcuenta otros gastos, por valor de 3.412.142.700 pesos. La siguiente, sueldo personal de nómina, ingresos por compensación, menor recaudo de derechos de explotación de apuestas permanentes, por valor de 3.060.202.740 pesos. La siguiente fila corresponde al nombre de rubro bienestar social, ingresos por compensación, menor recaudo de derechos de explotación de apuestas permanentes, por valor de 320 millones. La siguiente, imprevistos, nombre de la fuente, IVA, tarifa del 5% para licores, vinos, aperitivos y similares con destino al funcionamiento, por valor de 31.939.960 pesos. La siguiente fila, gastos de inversión, subcuenta otros gastos de salud, por valor de 1.339.577.035 pesos. La siguiente hace alusión, la siguiente fila, al nombre del rubro, adquisición de ambulancia para traslado asistencial básico a IPS de la red pública. Ingresos de derecho de explotación de la introducción de licores de salud, de licores de producción nacional salud, por valor de 135.791.998 pesos. La siguiente fila corresponde a nombre del rubro, adquisición de ambulancia para el traslado asistencial básico IPS de la red pública, corresponde al nombre de la fuente, IVA, licores, vinos y aperitivos similares, salud, ley 1393 de 2010,
por valor de 3.785.037 pesos. La siguiente fila, nombre del rubro, programa técnico de saneamiento, nombre de la fuente, ingresos por compensación menor recaudo de derechos de explotación de apuestas, por valor de 600 millones de pesos. La siguiente fila corresponde al programa Zona Norte, nombre de la fuente, ingresos por compensación, menor recaudo de derechos de explotación de apuestas permanentes por valor de 600 millones de pesos. Total recursos corrientes, 18.960.526.791 pesos. Segundo, recursos no comprometidos a 31 de diciembre de 2019 y recursos recaudados en vigencia de 2019 no incorporados. A, la suma de 4.966.977.278 pesos identificados al cierre de la vigencia fiscal 2019 correspondiente a recursos del balance del sector salud. B, la suma de 621.048 pesos identificados por parte de la Dirección Financiera de Tesorería durante la vigencia 2020 y que han sido recibidos durante la vigencia 2019 por concepto de venta de medicamentos controlados. C, la suma de 76.219.260 pesos por concepto de impuesto de lotería foráneas del 25%. Lo anterior arroja un valor total de 5.043.817.586 por concepto de recursos del balance, los cuales deben ser incorporados por el mismo concepto por el presupuesto de vigencia 2020 distribuidos así. Dos puntos, encontramos una tabla, en la primera, una tabla con dos columnas, con la primera solución a fuente y la segunda a valor. En la primera fila de este cuadro encontramos fuente, recursos de forzosa inversión, salud pública por valor de 107.782.126 pesos. La siguiente fila de solución de rendimiento financiero, loterías vigencias anteriores por valor de 18.070.184 pesos. La siguiente solución a rendimiento financiero, juegos de apuestas permanentes, vigencia anterior, por valor de 10.434.288 pesos. La siguiente fila, a solución a impuestos al consumo de vinos, aperitivos y similares con destinación a salud de producción nacional por valor de 12.456.900 pesos. La siguiente solución a impuestos al consumo de vinos, aperitivos y similares con destinación a salud de producción extranjera por valor de 7.683.746 pesos. La siguiente solución a juegos de apuestas permanentes o chance vigencia anterior por valor de 90.389.368 pesos. La siguiente fila corresponde a IVA, licores, vinos, aperitivos y similares, salud, ley 1393 de 2010 por valor de 25.782.746 pesos. La siguiente fila corresponde al superávit, rendimiento financiero, 8 puntos de cerveza nacional, vigencia anterior, por valor de 182.163.703 pesos. La siguiente fila corresponde al superávit, impuesto al consumo de destino salud, cerveza salud, producción nacional, vigencia anterior, por valor de 632.800.000 pesos. La siguiente corresponde al superávit, impuesto a ganadores de sorteo ordinarios y extraordinarios, por valor de 571.452 pesos. La siguiente fila corresponde a superávit, venta de medicamentos controlados, vigencia anterior, por valor de 349.187.846 pesos. La siguiente corresponde a superávit, rendimiento financiero, venta de medicamentos controlados, vigencia anterior, por valor de 12.869.555 pesos. La siguiente fila corresponde a superávit, rendimiento financiero, IVA cedido de licores, vigencia anterior, por valor de 221.755.977 pesos. La siguiente fila corresponde a superávit participación por el consumo de licores, vigencia anterior, por valor de 373 millones de pesos. La siguiente fila corresponde a atención iniciales de urgencia prestadas a los nacionales de países fronterizos, resolución 3954 y 5669 de 2018, por valor de 2.617.730 pesos.
La siguiente fila corresponde a atención iniciales de urgencia prestadas a los nacionales de países fronterizos, resolución 1175-2019 por valor de 37.574.392 pesos. La siguiente fila corresponde a atención de urgencia prestados en territorio colombiano a los nacionales de países fronterizos, resolución número 3343 del 11 de diciembre de 2019 por valor de 195.522.000. La siguiente corresponde a superávit y participación por el consumo de licores, introducción de producción extranjera, recaudo, fondo, cuenta del FND, salud, vigencia anterior por valor de 174.355 pesos. La siguiente fila corresponde a superávit, impuesto al consumo con destino a salud, al consumo de cigarrillo y tabaco, vigencia anterior por valor de 35.566.742 pesos. La siguiente fila corresponde a superávit, rendimiento financiero, participación, licores y vigencia anterior por valor de 21.205.077 pesos. La siguiente fila corresponde a superávit, impuesto de lotería, vigencia anterior por valor de 57.811.723 pesos. La siguiente fila corresponde a superávit, impuesto al consumo de licores, vigencia anterior por valor de 54.794.095 pesos. La siguiente fila corresponde a superávit, impuesto al consumo con destino a salud, cerveza, salud, producción nacional, vigencia anterior, por valor de 209.378.486 pesos. La siguiente fila, superávit, derecho a explotación de la introducción de licores de producción nacional preferente a la salud, vigencia anterior, por valor de 161.486.540 pesos. La siguiente, impuesto de lotería foránea, vigencia anterior, por valor de 76.219.260 pesos. La siguiente fila corresponde a IVA, tarifa del 5% para licores, vinos, aperitivos y similares con destinación al financiamiento, vigencia anterior, por valor de 19.194.363 pesos. La siguiente fila corresponde a recursos para atención de prestación de servicios a población vulnerable, nación, vigencia anterior, por valor de 84.567.168 pesos. La siguiente fila corresponde a rendimiento financiero, rendimiento financiero, recursos por rama nación, por valor de 68.490.240 pesos. La siguiente fila corresponde a participación por el consumo de licores, vigencia anterior, por valor de 1.200.470.973 pesos. La siguiente fila corresponde al 14% preferente participación, vigencia anterior, por valor de 227.160 pesos. La siguiente fila corresponde a Coljuegos, paréntesis, máximo el 25% en los términos del artículo 60 de la ley 715 de la vigencia anterior, por valor de 27.599.582 pesos. La siguiente corresponde a transferencia del departamento ICLD, vigencia anterior, por valor de 4.321.761 pesos. Venta de medicamentos controlados, vigencia anterior, por valor de 621.048 pesos. La siguiente fila corresponde a superávit, impuesto al consumo con destinación a salud, cerveza, salud de producción nacional, vigencia anterior, por valor de 62.200.000, para un total de 5.043.817.586 pesos. Estos valores están incluidos en certificación de disponibilidad de recursos a incorporar en el presupuesto de la Gobernación, sección Secretaría de Salud, fecha 19 de mayo de 2020, suscrita por el director financiero de Tesorería de la Gobernación de Bolívar, discriminada por valores en la suma de 24.004.344.377 pesos, cifra que debe destinarse al sector dentro del cual se identifican como excedentes salud, determinándose en el gasto su distribución de la siguiente manera. Nos encontramos un cuadro con 4 columnas. La primera es alusión al código, la siguiente nombre del rubro, la siguiente nombre de la fuente y el valor. En la primera fila encontramos los códigos para el nombre del rubro, gastos totales del Fondo de Salud, por valor de 5.043.817.586 pesos.
La siguiente fila corresponde al régimen subsidiado por valor de 980.359.387 pesos. La siguiente fila corresponde a transferencia régimen subsidiado. Nombre de la fuente, rendimiento financiero, loterías vigencia anterior por valor de 18.070.184 pesos. La siguiente, nombre del rubro, transferencia régimen subsidiado por valor de 10.434.288. La siguiente transferencia de régimen subsidiado, el nombre de la fuente, impuesto consumo, vinos, aperitivos y similares con destinación a salud de producción nacional, vigencia anterior por valor de 12.456.900 pesos. La siguiente fila corresponde a transferencia de régimen subsidiado, nombre de la fuente, impuesto al consumo, vinos, aperitivos similares con destinación a la salud de producción extranjera, vigencia anterior, por valor de 7.683.746 pesos. La siguiente fila corresponde a transferencia de régimen subsidiado, nombre de la fuente, juegos de apuestas permanentes o chances, vigencia anterior por valor de 90.389.368 pesos. A la siguiente fila corresponde transferencia de régimen subsidiado, nombre de la fuente, IVA, licores, vinos, aperitivos y similares, salud, ley 1393 de 2010, vigencia anterior, por valor de 25.789.746 pesos. La siguiente fila, transferencia de régimen subsidiado por valor de 182.163.703 pesos. La siguiente fila corresponde a régimen subsidiado por valor de 632.800.000 pesos. La siguiente corresponde a transferencia de régimen subsidiado por valor de 571.452 pesos. La siguiente subcuenta salud pública por valor de 692.216.556 pesos. El siguiente fila, nombre del rubro, ETB, enfermedades endemoepidémicas. Nombre de la fuente, rendimiento financiero, IVA cedidos de licores, vigencia anterior por valor de 221.755.977 pesos. Siguiente fila, fortalecimiento a la vigencia y control sanitario de medicamentos en el departamento de Bolívar. Nombre de la fuente, SDP, vigencias anteriores por valor de 107.782.126 pesos. La siguiente fila corresponde a fortalecimiento a la vigilancia y control sanitario de medicamentos en el departamento de Bolívar. Nombre de la fuente, venta de medicamentos controlados, vigencias anteriores por valor de 342.888.894 pesos. La siguiente fila corresponde a fortalecimiento a la vigilancia y control sanitario de medicamentos en el departamento de Bolívar. Nombre de la fuente, rendimiento financiero, venta de medicamentos controlados, vigencia anterior por valor de 12.869.555 pesos. La siguiente fila corresponde a prestación de servicios a la población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda por valor de 1.449.951.140 pesos. La siguiente fila corresponde a atención iniciales de urgencia prestadas a los nacionales de países fronterizos por valor de 2.617.730 pesos. La siguiente fila corresponde a atención iniciales de urgencia prestadas a los nacionales de países fronterizos, resolución 1775-2019. Nombre de la fuente, nación, vigencia anterior por valor de 37.574.394 pesos. La siguiente fila corresponde a atención de emergencias prestadas en territorio colombiano a los nacionales en países fronterizos, resolución 3343 del 11 de diciembre de 2019. Nombre de la fuente, nación, vigencia anterior por valor de 195.522.000. La siguiente fila corresponde a pago de déficit de inversión por servicios y tecnología no post, vigencia anterior por valor de 674.355.355 pesos. La siguiente fila corresponde a pago de déficit de inversión por servicios tecnológicos no post, la vigencia anterior por valor de 35.560.742 pesos. La siguiente fila, pago de déficit de inversión por servicios y tecnológicos no post, vigencia anterior por valor de 21.205.077 pesos. La siguiente fila corresponde a pagos de déficit de inversión por servicios tecnológicos no post, vigencia anterior por valor de
57.811.723 pesos. La siguiente fila corresponde a pago de déficit de inversión por servicios y tecnología no POS y por valor de 54.794.095 pesos. La siguiente fila corresponde a pago de déficit de inversión por servicios tecnológicos no POS por valor de 209.378.486 pesos. La siguiente corresponde a pago de déficit de inversión por servicios y tecnología no POS vigencia anterior por valor de 161.486.540 pesos. La siguiente corresponde a gestión de inversión subcuenta a otros gastos en salud por valor de 1.921.294.507 millones. Nombre de la transferencia del departamento ICLD, vigencia anterior por valor de 4.321.761 pesos. La siguiente fila corresponde a pasivo prestacional por valor de 19.194.363 pesos. La siguiente pasivo prestacional por valor de 190.470.973 pesos. La siguiente fila corresponde a pasivo prestacional por valor de 76.219.260 pesos. La siguiente fila corresponde a programa Zona Norte por valor de 400 millones. La siguiente fila corresponde al programa Zona Norte por valor de 227.160 pesos. La siguiente corresponde al programa Zona Norte por valor de 27.599.582 pesos. La siguiente fila corresponde a población víctima de desplazamiento forzado por la violencia por valor de 40 millones de pesos. La siguiente fila corresponde a programas prestaciones de servicios a población vulnerable, vigencias anteriores para reintegro a MinSalud por valor de 84.567.168 pesos. La siguiente fila corresponde a fortalecimiento a la gestión integral de riesgo en emergencia y desastre en el departamento de Bolívar por valor de 250 millones de pesos. La siguiente fila corresponde a fortalecimiento de la red de urgencia y centro regulador por valor de 120 millones de pesos. La siguiente fila corresponde a programa saneamiento fiscal y financiero a empresas sociales del Estado por valor de 68.490.240 pesos. La siguiente fila corresponde a otros gastos de inversión Secretaría Departamental, fortalecimiento de la Secretaría de Salud Departamental de Bolívar por valor de 200 millones de pesos. La siguiente fila corresponde a adquisición de ambulancia para el traslado asistencial básico a IPS de la red pública por valor de 373 millones de pesos. La siguiente corresponde a adquisición de ambulancia para el traslado asistencial básico IPS de la red pública por valor de 62.200.000 pesos. Ajuste al presupuesto vigencia 2020. De esta manera, se realizaría un ajuste presupuestal a la vigencia 2020, cuya modalidad se clasifica como incorporación, que entre recursos corrientes e identificados como recursos del balance asciende a la suma de 24.004.344.377 pesos, que se consolidarán en el presupuesto de ingresos siguiente, siguiendo los criterios y lineamientos definidos en la normatividad vigente según el siguiente detalle. Tenemos un cuadro con dos columnas, la primera nombre y la segunda alusión al valor. En la primera fila encontramos ingresos por valor de 24.004.344.377 pesos. La siguiente corresponde a ingresos corrientes por valor de 19.604.295.801 pesos. La siguiente corresponde a recursos de capital por valor de 5.043.818.586 pesos. El valor asignado en el presupuesto de ingresos se desagregará en el presupuesto de gastos de la vigencia 2020 por la suma de 24.004.344.377 pesos con la siguiente imputación presupuestal. Tenemos un cuadro con dos columnas, la primera hace alusión a la descripción y la segunda al valor. En la primera fila encontramos Secretaría de Salud por valor de 4.344.377 pesos. La siguiente hace alusión a gastos de inversión por valor de 15.548.384.091 pesos. La siguiente hace alusión a gastos de funcionamiento por valor de 3.412.142.700 pesos.
la siguiente resolución a recursos del balance por valor de 5.043.817.586 pesos. La siguiente resolución, gastos de inversión por valor de 5.043.817.586 pesos. De conformidad con lo expuesto, ponemos en consideración de la Honorable Asamblea Departamental de Bolívar este proyecto de ordenanza para que luego de un juicioso estudio conforme a sus competencias se le dé trámite favorable a efecto de realizar las incorporaciones presupuestales, toda vez que estos recursos se destinarán a los programas y proyectos en cumplimiento de acciones misionales y de inversión para lograr la consecución de las metas trazadas en el Plan de Desarrollo Bolívar I 2020-2023. Atentamente, Vicente Antonio Bleles Caf, gobernador de Bolívar. Leída la exposición de motivos, señor presidente. Señor secretario, ¿existe proyecto de informe en la Secretaría para primer debate? Sí, señor presidente, Comisión. existe proyecto de informe. Dele lectura, por favor, y para dejar constancia de que nos está acompañando el diputado Jorge Rodríguez Sosa, la doctora Ana Elvira Castro y el doctor Libardo Simanca estaba por ahí. Pero lo veo como que se desconectó. O sea, con la lectura. Gracias, presidente. Un saludo a todos. Gracias, presidente. Bueno, sí, señor presidente, procedo con la lectura. Cartagena, 30 de junio de 2020. Doctor Juan Mejía López, presidente de Comisión de Hacienda, Presupuesto, Cuentas y Crédito Público. Honorables diputados pertenecientes a la Comisión de Hacienda, Presupuesto, Cuentas y Crédito Público. Referencia, proyecto de informe de primer debate sobre la constitucionalidad, legalidad y conveniencia referente al proyecto de ordenanza, por medio de la cual se efectúan incorporaciones de recursos en el presupuesto de ingresos y apropiaciones para gastos de la vigencia fiscal 2020 y se dictan otras disposiciones. Conforme a la designación hecha por la presidencia de esta honorable corporación y de acuerdo a las facultades constitucionales, legales y teniendo en cuenta las disposiciones generales del reglamento interno de la Asamblea Departamental de Bolívar, nos permitimos rendir informe para primer debate del proyecto de ordenanza referenciado, donde se discutirá la conveniencia, legalidad y constitucionalidad del mismo, resaltando que este proyecto tiene por objeto incorporar la suma de 24.004.344.377 al presupuesto de rentas, ingresos y apropiaciones para gastos del Departamento de Bolívar, sector salud, para la vigencia fiscal del presente año 2020. Tales recursos se originan de transferencias de la Nación realizadas por el Ministerio de Salud y Protección Social, por la obtención de mayores recaudos de rentas y el superávit en recursos del balance del sector salud, generado el cierre de la vigencia 2019, que no han sido incorporados al presupuesto. Es de anotar que en la exposición de motivos del proyecto en consideración se evidencia un error numérico dentro de la tabla ajuste del presupuesto vigencia 2020, página 12, y luego de conversar con el gobierno departamental se llegó a la conclusión de que se trataba de un error de transcripción al momento de la redacción. Por tanto, para dar consistencia, se subsana mediante este informe acotado que la suma corresponde a ingresos corrientes que debe aparecer en la tabla es de 18.960.526.791 pesos. Primero, constitucionalidad. La Constitución Política de Colombia, en su artículo 300, numeral 5, establece la competencia otorgadas a las asambleas departamentales para que por medio de ordenanzas expidan las normas orgánicas del presupuesto departamental y el presupuesto anual de rentas y gastos. De conformidad con el artículo 345 de la Carta Política establece que, abren comillas, en tiempos de paz no se podrá percibir contribución e impuesto que no figure en el presupuesto de renta, ni hacer erogaciones con cargo al tesoro que no se hayan incluidas en el de gasto. Tampoco podrá hacerse ningún gasto público que no haya sido decretado por el Congreso, por las asambleas departamentales o por los consejos distritales o municipales, ni transferir crédito alguno a objeto no previsto en el respectivo presupuesto. Dentro del capítulo 3 de la misma norma también se contemplan otros lineamientos constitucionales que sirven de fundamento y son aplicables en materia presupuestal en lo pertinente a las entidades territoriales, siendo así el artículo 352 de la Constitución Política.
Además de lo señalado en esta Constitución, la Ley Orgánica del Presupuesto regulará lo correspondiente a la programación, aprobación, modificación, ejecución de los presupuestos de las naciones, de las entidades territoriales y de los entes descentralizados de cualquier nivel administrativo y su coordinación con el Plan Nacional de Desarrollo, así como también la capacidad de los organismos y entidades estatales para contratar. Finalmente, en materia jurisprudencial, la sentencia C-685 de 1996 de la Corte Constitucional, magistrado ponente Alejandro Martínez Caballero, es una herramienta útil para ilustrar y dotar de fuerza las actuaciones presupuestales tanto de la nación como de los entes territoriales. Segundo, legalidad. Los fundamentos legales que le dan soporte y viabilidad a este presupuesto, a este proyecto ordenanzal presentado por el Ejecutivo Departamental son los siguientes, 2 puntos. Primero, el decreto 1222 de 1986, por el cual se despide el Código de Régimen Departamental. En su artículo 62 señala las funciones de las asambleas, entre las que se destaca el numeral 15, abren comillas, arreglar todo lo relativo a la organización, recaudación, manejo e inversión de las rentas del departamento, a la formación y revisión de las cuentas de los responsables y la represión y castigo del fraude, cierran comillas. El decreto 111 del 15 de enero de 1996, abren comillas, por el cual se compila la Ley 30 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 del 95, que conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto. Por tanto, la Ley 225 de 1995 autorizó la compilación de dichas leyes sin cambiar su redacción. También le dan garantías legales a este proyecto la Ley 715 de 2001, comillas, por la cual se dictan normas orgánicas de materia de recursos, competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 355 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar las prestaciones de los servicios de educación y salud, entre otros. Finalmente, la Ley 1393 de 2010, por la cual se definen renta de destinación específica para salud, se adoptan medidas para promover actividades generadoras de recursos para salud, para evitar la evasión y la elusión de aportes a la salud, se redireccionan recursos al interior del sistema de salud y se dictan otras disposiciones. En su artículo 4 habla de los ingresos adicionales que fueron recaudados durante la vigencia del 2010, que por comillas, por efecto del aumento de la tarifa del impuesto sobre las ventas aplicable a la cerveza y a los juegos de suerte y azar, que se refiere a la presente ley, se destinarán por la nación a la unificación de los planes obligatorios de salud de los regímenes contributivos y subsidiados. A partir del 1 de enero de 2011, la totalidad de los ingresos recaudados por concepto de impuestos sobre las ventas a la cerveza y a los juegos de suerte y azar tendrán la misma destinación para dichos efectos. En ambos casos no aplicarán los dispuestos en el artículo 7 de la Ley 225 de 1995. Es preciso señalar que en el año 2019 fue promulgada la resolución número 4572 del 5 de diciembre de 2019, por medio de la cual el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en la cual se reconoce la compensación por la disminución de los recursos por concepto de las rentas de la explotación de los juegos de apuesta a los entes territoriales, entre ellos el Departamento de Bolívar. Tercero, conveniencia. Este proyecto es conveniente ya que tiene como finalidad adicionar e incorporar recursos al presupuesto de rentas y gastos del Departamento de Bolívar que van destinados específicamente al sector salud con el objetivo de robustecer esta cápita presupuestal y aunar un mayor esfuerzo económico para afrontar la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional el pasado 17 de marzo de 2020 mediante decreto 417 que se han expedido hasta el próximo y que se ha extendido hasta el próximo 15 de julio del presente año. En estos momentos de gran angustia por toda una nación, puntualmente para el Departamento de Bolívar, resulta importante esta incorporación al presupuesto, pues permite continuar y cubrir los gastos que se presentan en el sector salud. Cuarto, proposiciones. Con los fundamentos y razones expuestos, siendo constitucional, legal y conveniente, esta iniciativa solicitamos abrir la discusión del proyecto y proponemos a los honorables diputados
darle primer debate favorable al proyecto referenciado. Cordialmente, Sofía Andrea Ricardo Villadiego, Elkin Benavides Aguas, diputados ponentes. Leído el proyecto de informe, señor presidente. Gracias, señor secretario. Leído el proyecto de informe, se pone a consideración de la Comisión Primera para su aprobación. Se avisa que está abierta la discusión. Tiene la palabra el doctor Víctor Hugo Mendoza. Gracias, presidente. Buenos días, honorables diputados, amigos del gobierno que hoy nos acompañan. Presidente, es una sola pregunta que le tengo al gobierno o a la ponente. Resulta y pasa que los recursos del balance son ingresos provenientes de la liquidación del ejercicio fiscal del año inmediatamente anterior. Quisiera preguntarle al equipo de Hacienda en qué fecha se liquidó el presupuesto para ingresar a la nueva vigencia 2020 y por qué hasta esta altura se presentan la incorporación de estos recursos al presupuesto de la vigencia actual. Y dentro de esa misma duda, presidente, yo quisiera que nos aclararan o que nos ampliaran en el tema que tiene que ver con el ítem donde dicen otro recurso de forzosa inversión diferente al sistema general de participación con destinación específica por un valor de 4.936.035.460 pesos. Exactamente, que nos amplíen a qué corresponden esos recursos, señor presidente. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Mendoza. ¿Tiene el uso de la palabra Sofi o Carlos Polanco, o funcionario de la gobernación? Buenos días, señores honorables diputados. Demás compañeros de gabinete y a Buenos días, todos los que nos acompañan a través de las redes sociales. Diputado, nosotros efectivamente, si podemos ver, nosotros en el ejercicio presupuestal lo realizamos y efectivamente nosotros esperamos que si vemos la resolución de la incorporación de los recursos, que es una resolución que era la gruesa, la de 18.000 millones de pesos, esperamos que la resolución llegó con fecha el 14, los recursos nos llegaron fue el 14 de mayo. Ocurrida esa parte, fue que nosotros esperamos primero que empezaran las sesiones, la aprobación del plan de desarrollo y haciendo el ejercicio matemático, aritmético, financiero con salud, procedimos a hacer todo en una sola bolsa. Es allí porque hasta ahora estamos llevando esos recursos para su incorporación. El otro tema, en cuanto al otro tema, sí me gustaría que la doctora Alicia, que es la financiera de acá de la Secretaría de Salud, que es la con la que hemos elaborado el proyecto. Doctor Carlos, discúlpeme. Hemos hecho otras diluciones a la segunda Ya pregunta. otra vez acá. Doctor Carlos, ya estoy acá. Pena. Doctora Alicia, disculpe un momentico mientras que termina el doctor Carlos y le doy el uso de la palabra a usted enseguida. Sí, presidente, me gustaría que le pueda conceder la palabra a la doctora Alicia, a la financiera de la Secretaría de Salud. Tiene el uso de la palabra a la doctora Alicia Peña. Buenos días, disculpen, ¿Usted me oye, doctora Alicia? diputados y... Aviso de Google. Doctora Alicia, no se le escucha. Doctor, ahí es que está intermitente el internet. Buenos días, está intermitente el internet, qué pena con ustedes, pero no. No sé si me escuchan aquí. Ahí sí, se le escucha ahí. Por favor, discúlpenme, no alcancé a escuchar la pregunta. Doctor Víctor Mendoza.
Doctora Alicia, la pregunta es la siguiente. En los recursos que se pretenden incorporar a través del proyecto de ordenanza, hay un ítem que dice otros recursos de forzosa inversión participación, un valor de 4.936.035.460 pesos. Nos gustaría que nos ampliara a qué corresponde ese ítem, doctora Alicia. Sí, doctor. Los que dicen diferentes a SGP son recursos de rentas cedidas, excedente superávit del año pasado, 2019, recursos de rentas cedidas y rendimiento financiero de la vigencia 2019. Todos son recursos del balance. En la parte de exposición de motivos están listados uno a uno los recursos con su valor. Listo. Gracias. Con gusto, diputado. Ya, doctor Mendoza, suficiente ilustración. Doctor Mendoza. Sí, presidente, muchísimas gracias. Bueno. Pues avisa que se va a cerrar. Queda cerrada. Aprueba la comisión el proyecto de informe leído. Víctor Hugo Mendoza Saleme. Aprobado. Hernando José Padaví Álvarez. Apruebo. Elkin Antonio Benavide Aguas. Apruebo. Juan Mejía López. Aprobado. Juan Miguel Fuente Tous. Sofía Andrea Ricardo Villadiego. Aprobado. Mario Augusto del Castillo Montalvo. Aprobado. Sí lo aprueban, señor presidente. Continúe con el orden del día, señor secretario. Voy con la lectura del articulado, señor presidente. Continúe con la lectura del articulado, por favor. Disculpe. Sí, señor presidente. Bueno, artículo primero. Artículo primero, incorporar en el presupuesto general de renta e ingresos del Departamento de Bolívar de la vigencia fiscal 2020 recursos por la suma de 24.004.344.377 pesos. Es declarar que cifra que se encuentra en letras y números, según el siguiente detalle. En el detalle tenemos un cuadro con 3 columnas, la primera corresponde al rubro, la siguiente descripción y la siguiente valor. La primera corresponde a ingresos totales por valor de 24.004.344.377 pesos. La siguiente corresponde a ingresos corrientes por valor de 18.960.526.791 pesos. La siguiente corresponde a tributarios, ingresos tributarios por valor de 18.455.355.841 pesos. No tributarios por valor de 508.170.950 pesos. El siguiente corresponde a la siguiente fila a recursos de capital por valor de 5.043.817.586 pesos. La siguiente fila corresponde a recursos del balance por valor de 5.043.817.586 pesos. La siguiente fila corresponde a recursos de forzosa inversión por valor de 5.043.817.586 pesos. Artículo segundo. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo anterior, distribúyese en el presupuesto de ingresos sector salud la suma de 24.004.344.377 pesos. Declarar que la cifra se encuentra en letras y números. Así, dos puntos, nos encontramos con un cuadro con 3 columnas, la primera hace alusión al código del rubro, la segunda al nombre del rubro y la tercera por valor. En el primero, los códigos del rubro, por nombre del rubro, ingresos fondo de salud por valor de 24.004.344.377 pesos. La siguiente fila corresponde a ingresos corrientes fondo de salud por valor de 18.960.526.791 pesos.
La siguiente fila corresponde a tributarios por valor de 131.544.882 pesos. La siguiente fila corresponde a desagregación, IVA, licores y vinos y aperitivos y similares por valor de 131.544.882. La siguiente IVA, licores, vinos, aperitivos y similares, salud por valor de 3.785.037 pesos. La siguiente corresponde a IVA, tarifa del 5% para licores, vinos y aperitivos y similares con destino al aseguramiento en salud por valor de 127.759.845 pesos. La siguiente fila corresponde a IVA, tarifa del 5% para licores, vinos y aperitivos y similares con destino al aseguramiento en salud por valor de 95.819.885 pesos. La siguiente fila corresponde a IVA, tarifa del 5% para licores, vinos y aperitivos y similares con destino al funcionamiento de la Secretaría de Salud por valor de 31.939.960 pesos. La siguiente corresponde a no tributarios por valor de 18.828.981.909 pesos. La siguiente corresponde a ingresos por compensación menor recaudo de derechos de explotación de agentes permanentes por valor de 18.320.810.959 pesos. Otros ingresos no tributarios por valor de 508.170.950 pesos. La siguiente participación de derechos de explotación por el ejercicio del monopolio de licores y alcoholes potables por valor de 508.170.950 pesos. La siguiente corresponde a participación de derechos de explotación, ejercicio, monopolio de alcoholes por valor de 508.170.950 pesos. La siguiente participación de derechos de explotación del ejercicio, monopolio de licores y salud por valor de 508.170.950 pesos. La siguiente, derechos de explotación, salud por valor de 508.170.950 pesos. El siguiente corresponde a derechos de explotación de la introducción de licores de producción Nación Salud por valor de 508.170.950 pesos. La siguiente fila, nombre del recurso, corresponde a recursos de balance por valor de 5.043.817.586 pesos. La siguiente, superávit fiscal por valor de 5.043.817.586 pesos. La siguiente fila corresponde a superávit fiscal de la vigencia anterior por valor de 5.043.817.586 pesos. La siguiente, recursos de forzosa inversión con destinación específica por valor de 5.043.817.586 pesos. La siguiente, recursos de forzosa inversión SGP con destinación específica por valor de 107.782.126 pesos. La siguiente fila corresponde a recursos de forzosa inversión salud por valor de 107.782.126 pesos. La siguiente fila corresponde a recursos de forzosa inversión diferentes al SGP con destinación específica por valor de 4.936.035.460 pesos. Superávit de la vigencia anterior, diferencia SGP régimen subsidiado por valor de 980.359.385 pesos. La siguiente fila corresponde a rendimiento financiero, loterías vigencias anteriores por valor de 18.070.184 pesos. La siguiente fila corresponde a rendimiento financiero, juegos, apuestas permanentes, vigencia anterior por valor de 10.434.288 pesos. La siguiente fila corresponde a impuesto al consumo de vinos, aperitivos y similares con destinación a salud de producción nacional por valor de 12.456.900. La siguiente fila corresponde a impuesto al consumo, vinos y aperitivos y similares con destinación a la salud de producción extranjera por valor de 7.683.746 pesos. La siguiente fila corresponde a juegos, apuestas permanentes o chances vigencia anterior por valor de 90.389.368 pesos. La siguiente fila corresponde a IVA, licores, vinos y aperitivos y similares, salud, ley 1393 de 2010 por valor de 25.789.746 pesos.
La siguiente fila corresponde superávit rendimiento financiero, 8 puntos de cerveza nacional, vigencia anterior por valor de 182.163.703 pesos. La siguiente fila corresponde superávit impuesto al consumo con destino salud, cerveza, salud, producción nacional y vigencia anterior por valor de 632.800.000. La siguiente fila corresponde a superávit impuesto a ganadores de sorteo anteriores y extraordinario por valor de 571.452 pesos. La siguiente fila corresponde a superávit vigencia fiscal anterior diferente a SGP Salud Pública por valor de 956.813.378 pesos. La siguiente fila corresponde a superávit venta de medicamentos controlados vigencia anterior por valor de 349.187.846 pesos. La siguiente fila corresponde a superávit rendimiento financiero venta de medicamentos controlados vigencia anterior por valor de 12.869.555 pesos. Superávit rendimiento financiero IVA cedido de licores vigencia anterior por valor de 221.755.972 pesos. La siguiente fila corresponde a superávit participación para el consumo de licores vigencia anterior por valor de 373 millones. La siguiente fila superávit vigencia superávit fiscal de la vigencia anterior diferente a SGP prestación de servicios por valor de 1.449.951.140 pesos. La siguiente fila atención iniciales de urgencia prestada a los nacionales de países fronterizos, resolución 3954 y 5869-2018 por valor de 2.617.730 pesos. La siguiente fila corresponde a atención iniciales de urgencia prestadas a los nacionales de países fronterizos, resolución 1175-2019 por valor de 37.574.392 pesos. La siguiente fila corresponde a atención de urgencia prestadas en territorio colombiano a los nacionales de países fronterizos, resolución 3343 del 11 de diciembre de 2019 por valor de 195.522.000. La siguiente fila corresponde a superávit participación por el de licores, introducción, producción extranjera, recaudo, fondo, cuenta de salud, vigencia anterior por valor de 674.355 pesos. Superávit impuesto al consumo con destinación a salud, al consumo de cigarrillo y tabaco, vigencia anterior por valor de 35.560.742 pesos. La siguiente fila corresponde a superávit rendimiento financiero, participación de licores, vigencia anterior por valor de 21.205.077 pesos. La siguiente fila superávit impuesto de lotería, vigencia anterior por valor de 57.811.723 pesos. La siguiente fila corresponde a superávit impuesto al consumo de licores, vigencia anterior por valor de 54.794.095 pesos. La siguiente fila corresponde a superávit impuesto al consumo con destinación a salud, cerveza, salud, producción nacional, vigencia anterior por valor de 209.378.486 pesos. La siguiente fila corresponde a superávit derechos de explotación de la introducción de licores, producción nacional, referente salud por valor de 161.486.540 pesos. La siguiente fila corresponde a superávit vigencia fiscal de la vigencia anterior diferente al SGP, otros diferentes a las anteriores con destino a salud por valor de 1.548.911.555 pesos. La siguiente fila corresponde a impuesto de lotería foránea, vigencia anterior por valor de 76.219.216 pesos. La siguiente fila IVA tarifa del 5% para licores, vinos, aperitivos y similares con destino al funcionamiento por valor de 19.194.363 pesos. La siguiente fila Nación, vigencia anterior por valor de 84.567.168 pesos. La siguiente fila corresponde a rendimiento financiero, recursos, programas Nación por valor de 68.490.240 pesos. La siguiente fila corresponde a participación por el consumo de licores, vigencia anterior por valor de 1.200.470.973 pesos. La siguiente fila corresponde al 14%, preferente participación, vigencia anterior por valor de 227.160 pesos. La siguiente fila, Coljuego, paréntesis, máximo del 25% en los términos del artículo 60 de la ley 715, paréntesis, vigencia anterior.
por valor de 27.599.582 pesos. La siguiente fila corresponde a transferencias del departamento ICLD, vigencia anterior por valor de 4.321.761 pesos. La siguiente fila corresponde a venta de medicamentos controlados, vigencia anterior por valor de 621.048 pesos. La siguiente fila corresponde a superávit impuesto al consumo con destino a salud por valor de 67.200.000 pesos. Artículo 3. Acredítese en el presupuesto de gastos de funcionamiento e inversión del Departamento de Bolívar recursos para la vigencia 2020 la suma de 24.004.344.377 pesos. Es de aclarar que cifra que se encuentra en letras y números. Así, 2 puntos. Nos encontramos con un cuadro que tiene 3 columnas. La primera, el código del presupuesto, la siguiente, descripción, y la tercera columna corresponde al valor. Leeré lo correspondiente a la descripción y al valor. La primera fila corresponde a Secretaría de Salud por valor de 24.004.344.377 pesos. La siguiente fila corresponde a gastos de inversión por valor de 15.548.344.091 pesos. Entre ellas está gastos de funcionamiento y en rentas cedidas por valor de 3.412.142.700 pesos. Recursos de balance, gastos de inversión por valor de 5.043.817.586 pesos. Artículo 4. Desagréguese en el presupuesto de gastos del Departamento de Bolívar, sector salud, la suma de 24.344.377 pesos. Declarar cifra que se encuentra en letras y números. Así, tenemos un cuadro con 4 columnas. La primera hace alusión al código, al nombre de la fuente, y la cuarta al valor. En nombre del rubro tenemos gastos totales del Fondo de Salud por valor de 24.004.344.377 pesos. Régimen subsidiado, valor 14.816.787.491 pesos. La siguiente fila hace alusión a transferencia de régimen subsidiado del Departamento de los Municipios por valor de 14.816.787.491 pesos. La siguiente fila, transferencia de régimen subsidiado por valor de 95.819.885 pesos. La siguiente fila, transferencia de régimen subsidiado por valor de 18.070.184 pesos. La siguiente transferencia de régimen subsidiado por valor de 10.434.288. La siguiente fila, transferencia de régimen subsidiado por valor de 12.456.900 pesos. La siguiente fila, transferencia de régimen subsidiado, impuesto del consumo, vinos, aperitivos y similares, con destinación a salud, producción extranjera, vigencia anterior, por valor de 7.683.746 pesos. La siguiente fila, transferencia de régimen subsidiado por valor de 90.389.368 pesos. La siguiente fila, transferencia de régimen subsidiado por valor de 25.789.746 pesos. La siguiente fila, transferencia de régimen subsidiado por valor de 189.163.703 pesos. La siguiente fila hace alusión a transferencia de régimen subsidiado por valor de 632.800.000 pesos. La siguiente fila hace alusión a transferencia de régimen subsidiado por valor de 571.452 pesos. La siguiente transferencia de régimen subsidiado por valor de 13.740.608.219 pesos. La siguiente subcuenta salud pública por valor de 1.064.595.504 pesos. Vida saludable y enfermedades transmisibles por valor de 221.755.977 pesos. La siguiente fila hace gestión de riesgo en condiciones endoepidémicas por valor de 221.755.977 pesos. Otras condiciones endoepidémicas por valor de 221.755.977 pesos.
ETB, enfermedades endoepidémicas, por valor de 221.755.977 pesos. Gestión en salud pública, valor 842.839.527 pesos. La siguiente fila, planeación integral en salud, por valor de 156.939.383 pesos. La siguiente fila, gestión del Sistema Integral de Información en Salud, e Investigación, por valor de 156.939.383 pesos. La siguiente fila, vigilancia y control en salud, por valor de 685.900.144 pesos. La siguiente, inspección, vigilancia y control, por valor de 685.900.144 pesos. La siguiente fila corresponde a fortalecimiento a la vigilancia y control sanitario de medicamentos en el departamento de Bolívar, por valor de 107.782.126 pesos. La siguiente fila corresponde a fortalecimiento a la vigilancia y control sanitario de medicamentos en el departamento de Bolívar, por valor de 215.439.569 pesos. La siguiente fila corresponde a fortalecimiento a la vigilancia y control sanitario de medicamentos en el departamento de Bolívar, venta de medicamentos controlados, vigencias anteriores, por valor de 349.808.894. La siguiente fila corresponde a fortalecimiento a la vigilancia y control sanitario de medicamentos en el departamento de Bolívar, valor 12.869.555 pesos. La siguiente fila, prestación de servicios a la población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda, por valor de 1.449.951.140 pesos. La siguiente fila corresponde a atención iniciales de urgencias prestadas a los nacionales de países fronterizos, resoluciones 3954 y 5869 de 2018, por valor de 2.617.730 pesos. La siguiente fila corresponde a atención iniciales de urgencia prestada a los nacionales de países fronterizos, resolución 1175 de 2019, por valor de 35.574.392 pesos. La siguiente fila hace alusión a atención de urgencias prestadas en territorio colombiano a los nacionales de países fronterizos, resolución número 3343 del 11 de diciembre de 2019, por valor de 195.522.000. La siguiente fila, pago de déficit de inversión por servicios de tecnología no post régimen anterior, por valor de 674.035.000. La siguiente fila, pago de déficit de inversión por servicios de tecnología no post, por valor de 35.560.742 pesos. La siguiente fila, pago de déficit de inversión por servicios de tecnología no post vigencia anterior, por valor de 21.205.077 pesos. Pago de déficit de inversión por servicios de tecnología no post vigencia anterior, por valor de 57.811.723 pesos. La siguiente, pago de déficit de inversión por servicios y tecnología no post vigencia anterior, por valor de 54.794.095 pesos. La siguiente fila hace alusión a pagos de déficit de inversión en servicios de tecnología no post vigencia anterior, por valor de 209.374.486 pesos. Pago de déficit de inversión por servicios de tecnología no post vigencia anterior, por valor de 161.486.540 pesos. La siguiente subcuenta otros gastos en salud, por valor de 6.673.010.242 pesos. La siguiente fila, gastos de funcionamiento, subcuenta otros gastos de salud, por valor de 3.412.142.700 pesos. La siguiente fila hace alusión a sueldos de personal de nómina, por valor de 3.060.202.740 pesos. Gastos generales por valor de 351.939.960 pesos. Otros gastos generales por valor de 351.939.960 pesos. Bienestar social por valor de 320 millones. Imprevistos 31.939.960 pesos. Gastos de inversión subcuenta otros gastos en salud por valor de 3.260.867.542 pesos. Pasivo prestacional por valor de 290.206.000
357 pesos. Transferencia del departamento ISL de vigencia entero por valor de 4.321.761 pesos. Pasivo prestacional por valor de 76.219.260 pesos. Pasivo prestacional por valor de 19.194.363 pesos. Pasivo prestacional por valor de 190.470.973 pesos. Programa técnico de saneamiento por valor de 600 millones. Programa técnico de saneamiento por valor de 600 millones. Programa Zona Norte por valor de 1.027.826.742 pesos. Programa Zona Norte por valor de 400 millones. Programa Zona Norte por valor de 227.160 pesos. Programa Zona Norte por valor de 27.599.582 pesos. Programa Zona Norte por valor de 600 millones. Promoción social por 120.567.167 pesos. Etnia, discapacidad, género, niñez, adolescencia, personas mayores por valor de 40 millones. Población víctima de desplazamientos forzados por la violencia por valor 40 millones. Etnia, discapacidad, género, niñez, adolescencia, personas mayores por valor de 84.567.168 pesos. Programa de prestación de servicios a población vulnerable, vigencias anteriores para reintegro a MinSalud por valor de 84.567.168 pesos. Otros gastos de salud, emergencia y desastre por valor de 370 millones. Fortalecimiento de la gestión integral de riesgo, emergencia y desastre en el departamento de Bolívar por valor de 250 millones. Fortalecimiento de la red de urgencia y centros reguladores de urgencia y emergencia del departamento de Bolívar por valor de 120 millones de pesos. Programa saneamiento fiscal y financiero de empresas sociales del Estado por valor de 68.490.240 pesos. Programa saneamiento fiscal y financiero de empresas sociales del Estado por valor de 68.490.240 pesos. Otros gastos de inversión, Secretaría de Salud Departamental, fortalecimiento de la salud, fortalecimiento de la Secretaría de Salud Departamental de Bolívar por valor de 200 millones de pesos. Otros gastos de inversión, Secretaría de Salud Departamental, fortalecimiento de la salud, fortalecimiento de la Secretaría de Salud Departamental por valor de 200 millones de pesos. Adquisición de ambulancia para el traslado asistencial básico IPS de la red pública por valor de 579.777.035 pesos. Adquisición de ambulancias para el traslado de asistencia básica a IPS de la red pública por valor de 373 millones. Adquisición de ambulancias para el traslado de asistencia básica IPS de la red pública por valor de 135.791.998 pesos. Adquisición de ambulancia para el traslado de asistencia básico a IPS de la red pública por valor de 67.200.000 pesos. Adquisición de ambulancia para el traslado de asistencia básico a IPS de la red pública por valor de 3.785.037 pesos. Artículo 5. Esta ordenanza rige a partir de su sanción y publicación. Leído el articulado, señor presidente. Leído el articulado, se pone a consideración de la Comisión Primera para su aprobación. Se avisa que está abierta la discusión. Se avisa que se va a cerrar. Queda cerrada. Aprueba la Comisión Primera el articulado leído. Víctor Hugo Mendoza Saleme. Apruebo. Hernando José Pagüí Álvarez. Apruebo. King Antonio Benavide Aguas. Apruebo. Juan Mejía López. Aprobado. Juan Miguel Puente Tou. Sofía Andrea Ricardo Villadiego. Aprobado. Mario Augusto del Castillo Montalvo. Aprobado. Lo aprueba, señor presidente. Gracias, señor secretario. Dele lectura al preámbulo. Sí, señor presidente, el preámbulo es el siguiente. La Asamblea Departamental de Bolívar, en uso de sus facultades legales y constitucionales, en especial las contenidas en el artículo 300 de la Constitución Política de Colombia, el decreto ley número 111 de 1996 y la ordenanza 275 de 2019 ordena. Leído el preámbulo, señor presidente. Se adopta por constitucional. Dele lectura al título. Señor presidente, el título es el siguiente: por medio de la cual se efectúan unas incorporaciones de recursos en el presupuesto de ingresos
apropiaciones para gasto de la vigencia efectiva. Leído el título, señor presidente. En consideración el título leído, se pone para su aprobación de la comisión primera. Se avisa que está abierta la discusión. Se avisa que se va a cerrar. Queda cerrada. Aprueba la comisión el título leído. Víctor Hugo Mendoza Saleme. Aprobado. Hernando José Padagüí Álvarez. Hernando José Padagüí Álvarez. Hernando José Padagüí Álvarez. Elkin Antonio Benavide Aguas. Apruebo. Juan Mejía López. Juan Mejía López. Aprobado. Juan Miguel Puente Toro. Sofía Andrea Ricardo Villadiego. Aprobado. Mario Augusto del Castillo Montalvo. Aprobado. Hernando José Padagüí Álvarez. Aprobado. Si lo aprueban, señor presidente. Gracias, señor secretario. ¿Quiere esta comisión que este proyecto de informe pase a plenaria para primer debate? Víctor Hugo Mendoza Saleme. Apruebo. Hernando José Padagüí Álvarez. Apruebo. Elkin Antonio Benavide Aguas. Apruebo. Juan Mejía López. Aprobado. Miguel Puente Toro. Sofía Andrea Ricardo Villadiego. Aprobado. Mario Augusto del Castillo Montalvo. Aprobado. Si lo aprueban, señor presidente. Continúe con el orden del día, señor secretario. Señor presidente, el siguiente punto es quinto, proposiciones y varios. ¿Hay proposiciones en la secretaría? No, señor presidente, secretaría no hay proposición. ¿Hay algún diputado que quiera hacer alguna proposición? Si no, continúe con el... Presidente. Continúe con el orden del día. Presidente, para informar, agotado el orden del día. Jorge, vamos a quedarnos después un momentico. Agotado el orden del día. Le damos las gracias a todos los diputados, al doctor Rodríguez, a la doctora Ana que nos acompañaron, a los funcionarios de la gobernación y a Dios por darnos la oportunidad de estar hoy nuevamente aquí y para citar la comisión para el jueves a las 10 de la mañana.